¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos al anteúltimo capítulo de esta serie hermosa titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Capítulo número 86 de 87. Un largo camino recorrido en el cual estoy agradecido a Dios y a ustedes de haberme acompañado. Hoy vamos a analizar un capítulo que es extenso, pero que tiene una calidad de citas que he podido resaltar que no dejan de sorprenderme. Es un banquete espiritual lo que vamos a vivir hoy con todo lo que tenemos para analizar. Por eso es que los invito a que puedan acompañarme a este capítulo que se titula Id, doctrinad a todas las naciones. Obviamente basado, ¿no es cierto?, en el texto de Mateo 28, del 16 al 20, ¿no? Y empieza diciendo, estando a solo un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendieran su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar el mundo. Quizás hay que escarbar un poquito para obtener el mensaje, que no es tan evidente, pero cuando uno ejercita ya esa vista espiritual que venimos desarrollando en todos los capítulos anteriores, vamos a ver con facilidad qué quiere decir Jesús cuando expresó toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Acaso no venimos estudiando durante todo este libro sobre las dos manifestaciones de Jesús, tanto su manifestación física humana como su manifestación espiritual e invisible? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No dijo Jesús que él se iba con su Padre, que tenía un trabajo que hacer, que iba a preparar moradas? ¿Y acaso no dijo también que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Eso es lo que significa toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad tanto en el cielo como también la tiene acá en la tierra con su iglesia. Y él dice que los discípulos han de colaborar con él en la obra de salvar el mundo. Jesús no se fue al cielo a encerrarse en el santuario, a revisar los libros, mientras manda a otra persona diferente a que se haga cargo de su obra acá en la tierra. Jesús está en el cielo, mediando, siendo sacerdote, sumo sacerdote, y también está acá en la tierra, en su manifestación invisible, yendo al frente de su obra, siendo el pastor de su iglesia. Dice que estaba, o Jesús, mejor dicho, los había citado en una fecha determinada en Galilea. Los ángeles que aparecieron después de su resurrección también volvieron a recordar sobre esta reunión y empezaron a venir personas de todos lados, desde Jerusalén y de otras direcciones, a acudir a esta reunión a los cuales los había citado Cristo. Y más o menos se reunieron unas 500 personas que se formaron en grupitos en la ladera de una montaña y estaban ansiosos de aprender. Jesús no estaba aquí todavía, entonces los discípulos se repartían e iban de grupito en grupito a contar todo lo que Jesús les había dicho, a interpretarle las escrituras como Jesús se lo había mostrado a ellos, y estaban todos gozosos de entender, ¿no es cierto?
aunque también había alguno que dudaba y, y se nos dice que siempre, siempre va a haber gente que dude, pero esto no nos puede detener. De repente dice que en el medio de todo apareció Jesús. Nadie puede decir de dónde vino o cómo llegó, pero apareció. Y, y todos lo adoraron, ¿no es cierto? Los discípulos y las personas que estaban ahí adoraron a Jesús porque lo reconocieron en su divinidad y por eso lo adoraron, ¿no es cierto? Las palabras que Jesús había pronunciado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, eh, lo que la pronunció, ¿no es cierto?, en la ladera de la montaña, eran un anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Ahora se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos: id pues y hacer discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Qué curioso, ¿no es cierto?, que este versículo de Mateo 28:19 sea uno de los versículos más utilizados para querer demostrar que Dios es una Trinidad, contrariamente a todo lo que hemos visto en la Biblia y en los escritos de Elena de White, que Dios es uno, un Dios verdadero, el Padre, que Jesús es el Hijo de Dios, divino, y que es divino en sus dos manifestaciones, tanto en su manifestación humana como en su manifestación divina, invisible. Y que después de que Jesús diga: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, yo voy a estar en el cielo trabajando, pero voy a estar en la tierra trabajando, que a continuación diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que no reconozcan a Cristo en sus dos manifestaciones, sino que quieran inventar un tercer Dios diferente. Qué ilógico, ¿no es cierto? Qué ilógico que Cristo diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la gente del mundo cristiano diga: no, no es Cristo, es otro diferente. Pero el verdadero pueblo lo reconoce y lo acepta. Acepta a Cristo, acepta su Espíritu Santo, su manifestación divina, como el pastor que está guiando a su rebaño acá en la tierra, como el consolador que nos ayuda cada día. También debemos resaltar que el pueblo de Israel, que había sido elegido para hacer esta misión, llevar el Evangelio a todo el mundo, ser la luz acá en la tierra, se había terminado de convertir en el pueblo más exclusivo, ¿no es cierto? Este farisaísmo fanático, en vez de abrir el Evangelio de Cristo al mundo, terminó por cerrarlo en un pequeño grupo, ¿no es cierto?, Eh, que solamente ellos se consideraban importantes, todos los demás eran perros inmundos que los contaminaban y lo importante eran ellos, sus ceremonias, sus vestimentas, ¿no es cierto? Pero ahora Cristo vuelve al sentido original de su comisión y los manda a todo el mundo, a toda la parte habitable de este mundo, a que hagan discípulos y a que adoctrinen, ¿sí? Las dos cosas, porque muchos se conforman con decir: bueno, cree en Dios, se bautizó, listo. No, adoctrinar o doctrinar es un proceso de enseñanza donde se fundamenta a la persona en cimientos poderosos, fuertes, doctrinales, ¿no es cierto? Se le enseña a amar a Dios, pero a conocerlo a través de su palabra, a través del conocimiento. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Esto que Jesús había querido hacer muchas veces y que no le habían entendido. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, y ellos pensaban que él iba por la espada a sentarse en el trono de David.
pero una vez más se los aclara, ¿no? Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarle las escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él, el Padre y el Hijo en el Consejo de Paz, el Padre y el Hijo en la creación. Todo había sido predicho por hombres inspirados del Espíritu Santo. Pero presten atención acá, dice, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora dice, veis que todo lo que os he revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías se ha cumplido. Dice que el Espíritu Santo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento en todo lo que escribieron acerca del rechazamiento de Cristo. Y ahora dice, ves todo lo que yo os he revelado. Cristo mismo se identifica como ese Espíritu Santo quien le reveló a los profetas lo que iba a suceder, ¿no es cierto? Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir se ha verificado. El tercer día resucité. Escudriñad más diligente las Escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que especificaba la profecía acerca de mí. Qué fuerte, ¿no? Jesús mismo identificándose como ese Espíritu Santo del Antiguo Testamento. La primera orden de Jesús, o la segunda, mejor dicho, después de decirles id y adoctrinad a todas las naciones, fue empiecen por Jerusalén. Judea fue la región donde él nació, donde él había empezado, donde él murió, y a pesar de que era un terreno muy, pero muy hostil, donde lo habían crucificado, era el lugar donde había que empezar, y nadie protestó, y todos entendieron que así debía hacerse, y así lo hicieron. Y más aún, debían empezar por aquellos que lo habían crucificado, ¿no es cierto? Pero la obra no debía detenerse allí. Había de extenderse hasta los más remotos confines de la tierra. Cristo dijo a sus discípulos, habéis sido testigos de mi vida de abnegación en favor del mundo, habéis presenciado mis labores para Israel, aunque no han querido venir a mí para obtener la vida, aunque no han querido venir a mí para obtener la vida. Jesús había presentado como aquel quien traía la vida que fluía del Padre. Sí, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque los sacerdotes y príncipes han hecho de mí lo que quisieron, aunque me rechazaron, según lo predecían las Escrituras, deben tener todavía una oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Jesús mismo se identifica ahora como el Hijo de Dios. Habéis visto todo lo que me ha sucedido, habéis visto que a todos los que vienen a mí confesando sus pecados yo los recibo libremente. De ninguna manera echaré al que venga a mí. Todos los que quieran pueden ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. A vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe proclamarse primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Debe ser proclamado a judíos y gentiles. Todos los que crean han de ser reunidos en una iglesia. Los que crean que Jesús es el Hijo de Dios tienen que ser reunidos en una iglesia. Qué interesante, ¿no? Porque recuerdo a Jesús diciendo, vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? Recuerdo a los dirigentes diciendo, elegimos a Barrabás. Nosotros, nuestro único dirigente es el César, nuestro único rey es el César. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Como nación habían quedado condenados porque ellos mismos se condenaron. Pero fíjense cómo es de grande la misericordia y el amor de Dios, que como individuos todavía iban a tener la posibilidad de que la verdad
de que Jesús era el Hijo de Dios se les iba a ser presentada nuevamente para que lo acepten y puedan ser perdonados. Como nación se habían autocondenado, como individuos Dios todavía les tenía paciencia. Se nos cuenta también que así como Jesús había tenido poder para hacer milagros, por el poder que le daba el Padre, por esa vida divina, ¿no es cierto? Todas esas señales también iban a seguir a aquellos que creyeran en Cristo. Así dio Cristo su mandato a los discípulos, proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con Él, no podían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó, id hasta las partes más lejanas del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Yo no les voy a mandar a otro, a un desconocido. Mi presencia va a estar con ustedes. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en que yo os abandone. Qué palabras de esperanza, ¿no es cierto? Tremendas palabras de esperanza. La vida no es la misma al saber que Cristo mismo es quien está con nosotros. Ya no se puede vivir de la misma forma. Sigue avanzando un poco el relato, analizando, ¿no es cierto?, todo lo que significa o la consecuencia, ¿no es cierto?, y el mensaje de ir a todo el mundo, incluso a los gentiles. Y sigue diciendo, ¿no? Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Dos enseñanzas también nos da esta cita, ¿no? Que Cristo está tan unido a nosotros que Él sufre cuando nosotros sufrimos. Y la otra lección es que Él nos utiliza como sus discípulos para llevar sanidad a los demás. Y nos dejó también un ejemplo, ¿no? Dice, en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces lavóse y volvió viendo. Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Así enseñó que la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Y esta cita nos habla, más allá de la sanidad que nos quiere dar Cristo, nos habla del carácter de Dios. Nos dice que hay un lugar donde estamos protegidos por un cerco, que esa es la protección que Dios nos da de las enfermedades, del pecado. Y cuando nosotros aportillamos ese cerco por salirnos de su cuidado, por no cumplir sus leyes, no es que Dios nos castiga, no es que Dios nos mata, no es que Dios envía enfermedades sobre nosotros. Es el resultado de alejarnos de Dios. Dios es la vida, de Dios fluye la vida. Si yo me voy, no le puedo echar la culpa de no tener vida, de morirme o de estar enfermo. Ese es el verdadero carácter de Dios. Él está dispuesto a darnos vida y salud y paz y tranquilidad, siempre. Depende de nosotros elegir estar dentro de su cerco de protección o salirnos y sufrir las consecuencias. Cada uno cosecha lo que siembra, ¿no es cierto? El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo, y únicamente participando de ese amor por la fe
podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. No puede fluir a nosotros y no puede fluir de nosotros a la gente si no nos ponemos en relación divina con Cristo, Cristo invisible en nuestro corazón. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Cristo está con su iglesia y su iglesia lo rechaza. Ella está aferrada solo débilmente a las realidades externas. Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. Haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Id, doctrinad a todas las naciones, dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Lo mismo que hizo Cristo. Id y salvar, sanar, adoctrinar. Eso es llevar adelante la obra de Dios, ¿no es cierto? Y es la forma en la que Cristo va a estar con nosotros todos los días. Es una promesa condicional. En realidad, condicional no es que Él retire su presencia, sino que es condicional a lo que nosotros hagamos. Si permanecemos en Él, si lo contemplamos, Él está con nosotros. Ahora, si yo me voy, no le puedo echar la culpa de que Él me abandonó, ¿no es cierto? Pero el peso del pecado hace eso, como también lo hizo en Cristo cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no lo había abandonado, estaba detrás de la oscuridad. Pero el pecado hace que nosotros nos sintamos abandonados de Dios, cuando fuimos nosotros que nos alejamos de su presencia. El amor divino ha sido conmovido hasta sus profundidades insondables por causa de los hombres, y los ángeles se maravillan al contemplar, una gratitud meramente superficial en los que son objeto de un amor tan grande. Cuán poco conocemos el carácter de Dios, ¿no? Y por eso se maravillan los ángeles. De que Dios tiene un amor tan grande que nosotros no lo entendemos y tomamos todo de forma muy superficial. El cielo se indigna a ver la negligencia manifestada en cuanto a las almas de los hombres, especialmente a los que tienen la verdad, a los que conocen a Dios. Cuando somos negligentes hacia los demás, el cielo se indigna. ¿Queremos saber cómo lo considera Cristo? ¿Cuáles serían los sentimientos de un padre y una madre si supiesen que su hijo perdido en el frío y la nieve había sido pasado de lado y que le dejaron perecer a aquellos que podrían haberle salvado? O sea, nos está diciendo cómo considera Cristo cuando nosotros no nos ocupamos de los demás. Como un padre y una madre que han perdido a su hijo en el frío, en la nieve, en la tormenta, y hubo gente que pasó por al lado y no lo ayudó. Así nos considera Cristo cuando olvidamos a nuestros semejantes. ¿No estarían estos padres agraviados, terriblemente agraviados e indignadísimos? ¿No denunciarían a aquellos homicidas con una ira tan ardiente como sus lágrimas tan intensas como su amor? Los sufrimientos de cada hombre son los sufrimientos del Hijo de Dios, y los que no extienden una mano auxiliadora a sus semejantes que perecen, provocan su justa ira. Esta es la ira del Cordero a los que aseveran tener comunión con Cristo y sin embargo han sido indiferentes a las necesidades de sus semejantes. Y ahora fíjense que va a explicar cuál es la ira del Cordero, cuál es la ira de Cristo o cómo se manifiesta. Les declarará en el día del juicio: no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Les retira su presencia, porque ellos mismos decidieron retirarse. Esa es la forma en la que Cristo demuestra su ira, ¿no? Dar vuelta a su rostro. Es tan grande el amor de Dios que no es capaz siquiera de lastimar a nadie. Si nos está recriminando que nosotros no nos hacemos cargo, ¿cómo podemos creer que después
Ese mismo Dios que tiene amor por todos, después nos castiga y nos aplasta, ¿no es cierto? Es difícil de entender cómo este entendimiento, este conocimiento falso de Dios se ha metido en nuestra mente durante tantos años. Otra enseñanza que acá se nos da, ¿no? El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. A aquellos cuya conducta ha sido más ofensiva para Él, los acepta libremente, y cuando se arrepienten, les imparte su Espíritu Divino. ¿Por qué el Evangelio no es teoría sin vida? Porque el Evangelio es Cristo y es Cristo viviendo en nosotros, es Cristo la esperanza de gloria, es la vida divina de Cristo, el centro del Evangelio, ¿no? El Hijo de Dios. Y acá tenemos otra cita que nos habla sobre el carácter de Dios, ¿no? En Cristo está la ternura del pastor. ¿Ustedes alguna vez vieron un pastor arrojando al fuego a una oveja? Ahogándola. Sin embargo, nos han enseñado que Dios hace eso, que cuando se le acaba la paciencia, ahoga a los seres humanos en un diluvio o los tira a un lago de fuego. Sin embargo, la Biblia es tan clara diciendo que Cristo vino a representar a su Padre y que se compara como un pastor compasivo. Él representa sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma con anunciar simplemente estas bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones, cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Cuando las doctrinas no logran algo, el presentar a Dios en su carácter de amor enternece los corazones de cualquier persona. Las palabras solas no pueden contar. Refléjese en el carácter y manifiéstense en la vida. Cristo está retratándose en cada discípulo. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. En cada uno el longánime amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad han de manifestarse al mundo. Cuando entendemos y conocemos el verdadero carácter de Dios, demostrado al mundo a través de Cristo, este carácter se hace piel y carne en nosotros y nosotros manifestamos a Cristo, manifestamos al Padre. Para poder empezar con esta obra maravillosa, sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no es cierto? El derramamiento de esta vida divina de Cristo. Y este derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana. Y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía, la que debemos recibir nosotros, será más abundante todavía. Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da, con el Espíritu Santo, Cristo les está dando, ¿qué cosa? ¿Qué es el Espíritu Santo? El aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo es Cristo mismo, es la vida de Cristo. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. Cristo obra en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, que trabaja en nuestra mente y corazón, somos completos en Él y en su debilidad humana somos habilitados para hacer las obras de la omnipotencia mediante Cristo. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. ¿Por qué? Porque es su posesión, comprada con sangre,
y anhela hacer a los hombres libres, puros y santos. ¿Recuerdan en el capítulo que hablaba sobre la tercera persona de la divinidad? Cuando decía, solo mediante la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad se iba a poder resistir al mal. ¿Recuerdan que la oración siguiente decía que Cristo anhela grabar su carácter en su iglesia? Acá lo vuelve a repetir. Cristo nos da el Espíritu Santo, que es el aliento de su espíritu, la vida de su vida. Es su carácter que quiere implantar en nosotros. El reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Se nos comisionó llevar a todo el mundo el Evangelio, doctrinar, bautizar, presentar el amor de Dios, el carácter de Dios manifestado a través de Cristo. Y todo el mundo va a conocer a Dios. Y cuando todo el mundo conozca el carácter de Dios, cuando todo el mundo entienda que Cristo vive en nosotros y que podemos ser transformados a su gloria, a su semejanza, y cuando cada uno tome su decisión de por sí o de por no, entonces vendrá el fin. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Vamos a seguir rechazando que Cristo es quien quiere entrar a nuestro corazón? ¿Lo vamos a seguir negando? ¿Vamos a seguir negando que en verdad el Hijo de Dios vino a esta tierra a morir por nosotros? ¿Vamos a seguir negando en verdad que Dios no destruye al hombre, sino que el hombre se empecina en destruirse a sí mismo y que Dios todo lo que quiere es salvarnos, es implantar su carácter en nosotros? ¿O vamos a aceptarlo? Aceptar todo este don gratuito que Él nos da, aceptar esta salvación maravillosa y poder recibir todo el poder necesario para poder vivir y vencer el mal. Cada uno sabe, cada uno decide, pero no podemos ser ignorantes en cuanto a esto. Debemos dar la importancia que esto se merece, presentar a otros todas estas verdades para que cada uno pueda tomar su decisión. Los invito a seguir meditando y quedan invitados para que podamos también analizar juntos el próximo capítulo, que es el último de toda esta serie maravillosa, el deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes.